Claro que sí, recibimos con mucho gusto a Marcelo Guevara, gerente de ingeniería de Nike Pixel. Muchas gracias por estar aquí, Marcelo. Gracias a vos, Marta, y gracias a todo tu equipo por invitarnos acá. Ya tuvimos afortunadamente la presencia de Nike Pixel, ahora queremos platicar de otras cosas contigo como gerente de ingeniería y obviamente conocer a Marcelo Guevara. Marcelo Guevara, que llega a hacer una carrera desde Nike Pixel, Argentina, hacia México. ¿Cómo fue esta llegada? ¿Por qué viniste? ¿Con qué te encontraste por acá? Bueno, la historia empezó hace, primero que nada, yo soy ingeniero civil, me he especializado en geotecnia, que no es una carrera en sí allá, ¿no? Pero sí a través de la dedicación de trabajar en laboratorio de suelos y empezar a trabajar en empresas, digamos, que se dedican a la geotecnia. Entonces empecé mi camino en la geotecnia, me gustó muchísimo, me apasionó mucho la geotecnia y eso me llevó a ser profesor de la cátedra de geotecnia y en la universidad donde me recibí. Hace aproximadamente unos 7 años empecé a trabajar en Nike Pixel, en la oficina de Mendoza, Argentina. Fue realmente una experiencia única porque es una oficina con más de 120 personas, no te imaginas, muy vertiginosa en la cantidad de proyectos, de desafíos, entonces fue una experiencia de aprendizaje muy grande. Y ahí empecé como ingeniero geotecnista y pasé a ser gerente de proyectos y líder de disciplina, líder de área de la parte del equipo civil y geotécnico junto con un compañero, David. Así que en este desarrollo, en este trabajo, un poco en el medio, empezamos a trabajar mucho con la oficina de Denver, de Nike Pixel, con varios proyectos que teníamos, especialmente uno en Argentina, por el cliente más, hoy en día, la minera más grande del mundo. Y en esta relación, digamos, que tuvimos interoficinas, empezamos a trabajar mucho también con proyectos aquí en México, porque Estados Unidos es un socio estratégico, digamos, de la oficina de aquí de México. Entonces eso me permitió conocer este país, venir a ver proyectos, empezamos a trabajar en un pad de lixiviación que está en Sonora hace ya como 3 años. Y bueno, vine muchas veces y hace ya 1 año que estoy trabajando como gerente de ingeniería de la oficina de México, especialmente el equipo de geotecnia, ¿no? Perfecto. Oye, y justamente en ese camino que nos cuentas, bueno, vámonos a la actualidad, ¿en qué proyectos están trabajando ustedes aquí en nuestro país? En realidad tenemos bastantes proyectos, variados clientes. Si me permitís, antes de eso quería explicarte un poco qué es lo que hace Nike Pixel, ¿no? Tuvieron la oportunidad, como decías, de recibir pero no sobra nunca. de recibir a Jorge. Jorge está dedicado, digamos, a la parte de agua, de recursos hídricos y de energía. Pero también Nike Pixel a nivel global trabaja en minería, que es lo que nos trae acá, en infraestructura también y en medio ambiente, ¿no? Nike Pixel es una empresa global que se fundó hace más de 100 años y tiene hoy en día 29 oficinas en 16 países distintos, o sea, tiene presencia en todo el mundo. Y tiene un renombre comercial más que nada porque no es fácil llegar a 100 años de experiencia y estar 100 años trabajando en las mejores compañías del mundo. Posicionarse, mantenerse, exacto, ¿no? Eso es, y justamente también mantenerse en la elite, ¿no? Hoy en día está reconocida como una de las líderes de consultoría sí. en minería a nivel mundial. Y bueno, en estos 100 años de historia y en estos desarrollos, digamos, de todas las distintas oficinas, hace aproximadamente unos 4 años que empezó a trabajar en proyectos aquí en México, ¿no? Especialmente en minería. Fundamentalmente con la oficina de Denver dedicada y la oficina de Chile. Como nos platicabas, Exacto. Y hace unos 3 años se fundó la primera oficina de Nike Pixel en México, que las tenemos aquí cerquita en Polanco. Y hoy en día tenemos 2 oficinas, una en Zacatecas y una aquí en Polanco. Esta oficina nueva, el expertise que tiene es fundamentalmente en minería, pero tenemos profesionales de todas las ramas distintas, digamos, que aplican a los desarrollos que hacemos, desde geólogos, de parte de hidráulica, hidrogeología, geotecnia, diseño civil, mecánico, etcétera. O sea, la idea es que el expertise de nuestros profesionales hace que tengamos una visión integral de todos los desafíos que tenemos. Platicábamos un poquito justamente de todas esas ramas que abarca y toda esa presencia internacional desde hace más de 100 años. Oye, igual, ya centrándonos en lo que es el momento que decíamos, hablabas de la minería como uno de los grandes nichos de trabajo de Nike Pixel. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene Nike Pixel para la minería? Tenemos muchas, un poco reforzando como cierre de la pregunta anterior, los proyectos nosotros que tenemos aquí en México, tenemos proyectos en
en Sonora, en Chihuahua, en Torreón, en el distrito de Fresnillo. Tenemos presencia, digamos, en varios sitios aquí en México, así que eso nos ha dado, digamos, un buen posicionamiento de la marca y de nuestra consultoría con todas las empresas mineras. Hoy en día trabajamos con 3 de las 5 mineras más importantes que están con presencia, digamos, internacionales y nacionales con presencia en México. Y además de otros clientes y de nuevos proyectos y desafíos que estamos encarando, así que realmente es muy bueno. Eso es una de las fortalezas, un poco yendo a la otra pregunta que tenemos, es que ya estamos radicados aquí en México. Somos una de las primeras consultoras que tuvo a nivel internacional, que tuvo su oficina aquí en México. Y hoy en día tenemos más de 40 profesionales mexicanos dedicados a la minería en sí. Esto realmente es un diferencial muy grande de toda nuestra competencia, porque la visión que te da el tener un equipo local, con expertise local, con conocimiento local, es súper importante, y eso potenciado con que tenemos expats como yo y como algunos recursos también de Perú, de Chile y de Estados Unidos que trabajan en la oficina de México, un poco formando y compartiendo la experiencia. Exacto, o sea, aprovechando el potencial local y mostrando, digamos, el camino a seguir, liderando algunos proyectos y liderando equipos de trabajo y formando profesionales en esto de minería, ¿no? Que es, por lo menos, el desarrollo, digamos, el alineamiento con estándares internacionales y demás es relativamente nuevo acá, ¿no? Un poco con respecto a las fortalezas, aparte de este equipo de trabajo local y de los expats, también trabajamos muy de la mano con nuestras oficinas globales, ¿sí? Esto es, creo que, una de las ventajas más importantes que tiene NiPeasol, porque, por ejemplo, la oficina de Denver, en Estados Unidos, que trabajamos mucho con ellos, tiene profesionales que son reconocidos a nivel mundial, con más de 20 o 30 años de experiencia, que incluso han sido partícipes en el desarrollo de algunas de las normativas que hablamos, ¿no? Entonces, esta garantía de tener este equipo local, los expats, más este soporte a nivel global. El empuje de la juventud, ¿no? Y también, el empuje, digo. Totalmente, exacto. Entonces nos marca como no solo desarrolladores de equipos, sino que también te marca un equipo de trabajo con todas las aristas, digamos, cubiertas en el tema de expertise, de conocimiento local y de conocimiento internacional, ¿no? Claro. Este mismo trabajo de hace 3 años acá también nos ha permitido conocer el mercado, conocer cómo son los clientes, más allá de que obviamente compartimos culturalmente muchas cosas con nuestros clientes, que es muy positivo, pero también nos ha permitido saber cómo se maneja con permisos, cómo son las realidades locales, cómo son las condiciones de aquí en México. Las comunidades aledañas a esas minas. Exactamente. Etcétera, que creo que forman cómo parte se importante. desarrollan los proyectos, o sea, todo este, digamos, expertise local lo hemos ido desarrollando y formando bien. Así que creo que termina, digamos, definiendo un equipo de trabajo súper alineado, no solo con los estándares internacionales, sino con la realidad local, ¿no? Claro. Hoy hace un rato hablabas de los estándares internacionales que ustedes manejan y que justamente platicar un poquito de las oportunidades que han encontrado ustedes para que la minería mexicana caiga en estos estándares que ustedes impulsan desde la experiencia y todo el expertise de NiPeasol en todo lo que es el diseño y monitoreo de las presas de jaleo. Es muy buena la pregunta. Como te comentaba, el equipo de Denver y en general NiPeasol a nivel global comparte muchos de los contenidos de estos estándares internacionales, ¿no? Los estándares surgen hace varios años y son un compendio de recomendaciones del estado del arte y de la tecnología, del desarrollo de lo que hacemos fundamentalmente aquí, ¿no? Entonces, este mismo compendio pretende mejorar un poco el desempeño de todas las unidades mineras y garantizar un poco, mejorar o disminuir las probabilidades de ocurrencia de unas fallas, incluso darle más seguridad, ¿no? No solo para los trabajadores mineros, sino también para el medio ambiente y las comunidades vecinas, ¿no? O sea, el objetivo fundamental de la visión general de las normas internacionales lo compartimos como empresa a nivel corporativo. Y esto mismo que surgió hace varios años ya, se ha ido actualizando y se ha ido mejorando normalmente con, bueno, desgraciadamente, o desafortunadamente por el hecho de una ocurrencia, una falla mayor, ¿no? Entonces se ha visto, bueno, qué pasó, qué fue el detonante de las fallas. Entonces las mismas normativas se fueron alimentando de todo esto y generando un conjunto de estándares
a muy alto nivel en el que se han ido persiguiendo las grandes reducir empresas. esos escenarios, ¿no? Pero con las lecciones que dejan aprendidas. Exactamente. Y esto mismo que pasó hace muchos años ya a nivel local, hace unos 4 años que las empresas mineras, especialmente las mexicanas, han hecho el clic y se han dado cuenta de lo importante que es seguir estos lineamientos internacionales. Eso ha sido quizás la mayor oportunidad para desarrollo de NIPEASL aquí en México, y hemos logrado por lo menos alinear muchos proyectos a los estándares internacionales y estamos desarrollando muchos clientes nuevos y un poco formándolos en esto de los estándares de calidad, de monitoreo general, ¿no? Es un gran punto de la concientización de la minería en México para ser realmente seguros, sostenibles, optimizar recursos, optimizar tecnologías. Oye, el futuro que ves para NIPEASL en México. Bueno, realmente el futuro que tiene NIPEASL en México es brillante. La idea nuestra y lo que estamos empujando es que sigamos desarrollando nuestros actuales clientes, ya sean proyectos existentes o en proyectos nuevos. Este mismo desarrollo, cuando ya conocemos el cliente y estamos trabajando por un cierto tiempo, llega a ser una especie de sociedad estratégica, ¿no? Ellos nos consideran más no como un proveedor, sino como un socio estratégico por un poco las bondades que tiene trabajar con una empresa como NIPEASL, que te puede solucionar cualquier problema, cualquier desafío de ingeniería que tengan, ¿no? Entonces, apuntamos a seguir manteniendo nuestros clientes más importantes y a desarrollar clientes nuevos y proyectos nuevos, ¿no? Yo creo que tenemos la ventaja de tener este equipo local. Apuntamos en el futuro a seguir formando profesionales en esto de los estándares internacionales, los estándares, digamos, de NIPEASL también, y a seguir también desarrollando y haciendo crecer la oficina, ¿no? O sea, como objetivo final es básicamente mantenernos e incluso afianzar esta posición de liderazgo que NIPEASL tiene hoy en día como consultor en la industria minera. Pues perfecto, ahora sí que nos sobra decir que cuenten con Índigo Energía e Industria para esta consolidación. Sumar siempre fuerzas es importante para ustedes y para nosotros también. Exacto. De vuelta, gracias por la oportunidad. Así es. Rápidamente, ¿algo que quieras agregar? No, un poco para reforzar un poco lo que se dedica a NIPEASL aquí en México, ¿no? Lo que se llama la industria minera es una industria súper amplia que cubre, digamos, desde la exploración, la búsqueda de recursos, el desarrollo de los procesos mineros. Es súper amplia, exacto, hasta las exportaciones. Entonces, para un poco acotar la visión que tiene, digamos, NIPEASL sobre el soporte dentro de estos procesos, nosotros somos especialistas en la parte de manejo de residuos mineros, ¿sí? Especialmente en 3 estructuras más importantes que son los diques de relaves, los pads de lixiviación y los dry stacks o depósitos secos, ¿sí? Y dentro de estos tipos de estructuras de manejo de relaves, como te decía, tenemos una serie de profesionales en todas las especialidades, una visión integral, y eso nos permite a nosotros trabajar y dar soporte al cliente desde la concepción del proyecto, pasando por estudios de impacto ambiental, por análisis de alternativas de ubicación, por el mismo diseño propiamente dicho de estas estructuras. Tenemos un equipo que trabaja también en la parte de control de calidad, de ejecución de la construcción, que es súper importante porque es la forma en la que uno corrobora que los papelitos lindos que uno hizo y este concepto ingenieril se cumple en la realidad, ¿no? Y trabajamos también en servicios a la operación, en monitoreo, en planes de cierre y poscierre. O sea, cumplimos todo el ciclo completo de las necesidades del cliente, desde la concepción hasta el cierre. Así que invitamos a todos a que se pongan en contacto con nosotros en nuestras redes sociales o que nos visiten personalmente, como para que puedan, digamos, conocer lo que hacemos y ver cómo los podemos ayudar. Claro que sí, pues ahí está la invitación y muchas gracias por la confianza en Índigo Energía e Industria. Gracias a vos. Muchas gracias, Marcelo Guevara, gerente de ingeniería de NIPEASL.